Este programa es una presentación de Ulbrica, Enjoy Punta del Este, de Administración Nacional de Puertos, Grupo Pla Constructora y Shark Club. Explorar los temas más candentes y significativos que impactan a nuestra sociedad es mi objetivo principal, proporcionándote los hechos y análisis necesarios para que estés al tanto de lo que sucede a tu alrededor. Voy a acercarte la visión de mis invitados para ofrecerte la posibilidad de que crees tu propia opinión. Soy Laura Do Carmo y te invito a acompañarme a conocer a los personajes más destacados de nuestra región. Buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega del ciclo de entrevistas de Punta News y Canal 2. Es un gusto reencontrarnos esta semana y hoy recibimos a una artista de larga trayectoria, muy vinculada obviamente a las artes escénicas, a la danza. Laura Alonso Pérez, que el fin de semana próximo, el 16, va a presentar su espectáculo en el Teatro Unión de San Carlos. Así que bueno, vamos a hablar de la obra, vamos a hablar de este proceso creativo atrás de este proyecto, pero también vamos a hablar obviamente de este momento particular de su vida con la exposición pública y demás. Tercer fuerza, o debo decir tercer fuerza o fuerza tipo gallego. Tercer fuerza está bien, simplemente que quisimos hacer un juego de palabras con el masculino femenino, en poner tercer y poner fuerza con X. Y lo de la X es porque mi padre, que se llamaba Joaquín, pero cuyo diminutivo en gallego era Yoco con X, y todo el mundo lo conocía como Yoco, es una especie también de homenaje que no solo es al padre, sino a la madre y a todos nuestros padres y madres en general de quienes compartimos la obra. Bueno, justamente vos has dicho, aparte de esta historia personal, ¿no?, vinculada a tu papá, y esta idea de homenaje, ¿qué lugar ocupa, digamos, esa dimensión emocional y de homenajear y de vínculos personales y de cariño de vida dentro de la obra? Bueno, justamente la obra viene a plantear los ciclos de vida, que comprenden la vida y la muerte dentro del propio ciclo. Entonces, en ese ciclo tenemos las diferentes etapas. Y ahí, a través del sistema Río Abierto, que es un sistema psicocorporal en el que yo estoy formada, que tiene ciertos parámetros, comenzamos a trabajar desde ahí, desde los parámetros del sistema Río Abierto. Entonces, estamos trabajando en el espectáculo, además de nuestra parte artística, de bailarines, actores, nuestra parte humana también. Yo el otro día hablaba con un actor y me decía, es que el artista no está separado de la persona. Y es cierto, porque tú sos artista, sí, pero sos una persona. No es, es artista y es un extraterrestre, no. Es un artista y es persona. Entonces, en este caso, lo que trabajamos tiene que ver con las historias también de cada uno de nosotros, llevada a esos ciclos de vida y también a ciertos parámetros, como puede ser los opuestos, las polaridades, que tanto afectan en la humanidad, porque ya sabemos que ningún extremo es bueno, las polaridades no son buenas, sea en la vida o al terreno de la vida, a donde llevemos las polaridades, nunca nos van a llevar a buen puerto. Igualmente, las víctimas y los victimarios, la gente que siempre está en la víctima o siempre es el victimario, ¿cómo podemos entender que no somos ni una cosa ni otra, que somos todo eso, tanto en el masculino femenino, como en los opuestos, como en la víctima y en el victimario? Como el bien y el mal, como la luz y la oscuridad. Exacto, somos todo eso. Yo no puedo decir, ay, yo soy solo luz. No, yo soy luz y sombra. Entonces, un poco en este espectáculo lo que queremos llevar es que todos tenemos historias diferentes, todos los artistas estamos trayendo a la escena historias de nuestra propia vida y a pesar de que cada uno de nosotros tiene una historia diferente, somos uno. Y eso hace que de alguna manera
en la medida que pasan cosas en la vida de cada uno de los que están allí en el escenario, en la medida que todos tenemos lo que decíamos, luz, sombra, oscuridad, momentos felices, momentos tristes, ¿la obra de alguna manera mute de acuerdo a la condición humana de ese artista que está presentando o no? En realidad, la obra tiene una determinada forma y ya tuvimos 1 año y medio de creación. Sí. Lo que sí va sucediendo en las obras de artes vivas, de artes escénicas vivas, es que cuanto uno más haga la obra, más se va enriqueciendo. Porque ¿de qué vale ensayar durante años en 4 paredes y no mostrar nunca lo que uno hace? Cuando uno empieza a mostrar lo que hace, cuantas más veces lo haga, más se va a ir perfeccionando, más va a ir tomando color, más va a ir... Sí, por eso te decía que Sí, va mutando, claro, ¿no? De alguna manera. Inclusive vernos en un video después de hacerla, te permite verte y corregirte. Es difícil verse a veces. No siempre nos gusta vernos. No, claramente. Pero es un ejercicio interesante el verse para poder corregir y mejorar, claro. La obra ya pasó por Montevideo, agotó funciones, bueno, ahora llega al Teatro de la Sociedad Unión de San Carlos. Justamente en esto que tiene que ver con la mutación, con el tiempo que pasa, la cantidad de veces que ya la han presentado, ¿qué momento está viviendo este espectáculo hoy? Bueno, en este momento estamos muy agradecidos porque gracias a la Fundación Itaú, nuestro proyecto fue seleccionado y gracias a la Fundación Itaú es que pudimos ir a Minas hace poco, en abril, con mucho éxito de público y además dimos un taller que estuvo también con mucho público y ahora la oportunidad de venir al Teatro de la Sociedad Unión que aparte es venir a casa, ¿no? O sea, es venir a casa, exactamente. Es venir a Maldonado, sí. Es venir a hacer un recorrido de repente. Yo di muchos años clase en la Unión de San Carlos, pero en el teatro antes de ser reformado. Claro, sí, en la vieja en los Unión. 90. Sí, por eso, de alguna manera, calculo yo que puede ser que se muevan un montón de cosas también, ¿no? Sí, Desde la claro. época que vos estudiaste, de la época que fuiste avanzando. Hoy nosotros estamos grabando esta nota con Laura, ustedes la están viendo en la noche, pero hoy hiciste un recorrido por un montón de lugares que también me imagino que te llevaron a un montón de recuerdos y de anclaje de acá de Maldonado. Sí, por supuesto. Desde pasar por la puerta de mi ex casa, de la casa de mis abuelos, donde me crié, hasta pasar por la Escuela 1, que fue la escuela que fui, que me dio tantas alegrías. Recordar a la maestra Margarita Sucías, que fue una gran maestra del departamento y fue muy importante porque me acuerdo que fue en sexto, mi maestra, y a mí ya me gustaban las artes ahí. Y me dejó armar todo un espectáculo libremente, que yo hasta el día de hoy, cómo se animó a dejarme y confió en mí. Yo presenté todo un sketch. ¿Y vos ahí ya sabías que esto era lo que querías hacer para siempre? Lo hacía porque me gustaba. Mira, imagínate que con mi hermana grande, con Ana, y con mis primas, hijas de primas de mamá, que éramos medias contemporáneas, yo a fin de año armaba espectáculos donde imitábamos a la familia. Y ahí era puesta en escena. Pero llegamos a hacer un año en la casa de una hermana de mi abuela que tenía un lindo fondo, y les cobramos entrada a los propios parientes. Como corresponde. Y me acuerdo que cuando entraban les entregábamos una copa de sidra y un clavel. Bien. O sea, y éramos unas niñas. Una producción importante. Increíble. Yo no sé de dónde venía eso, no te puedo decir porque pero no estaba. ¿Y cuándo te diste cuenta, sí, o concientizaste que eso era tu camino, tu vocación? Y bueno, esa es la historia de mi desarraigo, por un lado de Maldonado, que bueno, mis padres se separan cuando yo tengo 12 años, mi madre se va a vivir a Montevideo con una nueva pareja. Entonces, cuando me comenta mi madre que bueno, que se iban a separar y nos íbamos a ir a vivir a Montevideo, yo le puse una condición. Le dije, bueno, yo me voy a Montevideo, pero si empiezo clases de danza. Y así fue. Sí, porque además era también, me imagino, en la época pasar de pocas estructuras que había en Maldonado y pocos lugares. Casi nada.
Ah, bueno, voy a la capital, entonces... Y vivíamos en el centro, entonces fui al Ateneo de Montevideo, que funcionaba la Academia Orlama, Claro. que continúa hasta hoy. Sí. Creo que cumplió 50 años ya la academia. Y bueno, y después seguí incursionando en el teatro hasta que descubrí a Graciela Figueroa, y con ella estuve 17 años estrenando 3 espectáculos en el Teatro Solís. Graciela, Un montón de palabras tiempo. mayores, Sí, ¿no? Y una aparte maestra. desarrolladora de un montón de gente. Bueno, y también es la directora de Río Abierto Uruguay, o sea que también la formación de Río Abierto la hice con ella. Para el que nos está escuchando hablar de todo esto, ¿no? De Tercer Fuerza, pero que bueno, que no sabe cómo es la obra, piensa, bueno, si voy a verla, ¿qué me voy a encontrar? Hay distintos planos, porque acá hay distintas cosas que atraviesan la obra. Bueno, ¿cómo les explicarías vos a alguien que no sabe absolutamente nada de este trabajo que vos vas a presentar el sábado? Bueno, en primer lugar, decirles que es un espectáculo corto, que a mí como espectadora inquieta me gusta decirlo, porque no es que van a estar 3 horas sentados en una butaca, van a estar 45 minutos sentados en una butaca. Que capaz que hay gente que le parece poco, pero ¿qué pasa? El espectáculo, somos 7 personas, una vez que entramos a la escena ya no nos retiramos de la escena. Entonces son 45 minutos de escena permanente. Y eso es lo que lo hace dinámico. Entonces se van a encontrar con algo dinámico, y que yo lo que propongo en general a las personas que no están acostumbradas a ir a ver danza o teatro, que traten de ver el espectáculo no desde el mental, desde lo cerebral, desde el querer... Desde buscar lógicas, entender. La lógica, o ¿y esto qué será? No entendí nada, o... en realidad es un espectáculo que pasa más por el dejarse nutrir o ¿cómo te podría explicar? O emocionarse o no, o reírse o llorar, o dejar que las emociones, que el cuerpo emocional esté más a favor que el mental en el espectáculo. Esa es la recomendación que yo daría, ¿no? Ahora, vos hablabas hoy un poco de todo esto de la obra, de la falsa personalidad, has dicho, el tema de las presiones sociales también, ¿no? En lo que hacen, los parámetros de belleza, felicidad, infelicidad. ¿Por qué vos de alguna manera sentís, y lo expresás a través de estas cuestiones del cuerpo y de apelar a los sentimientos, la necesidad de llevar estos temas a escena, digamos, desde tu rol de creadora, desde de artista? Y bueno, porque en principio, cuando yo trabajaba como intérprete, trabajábamos sobre los parámetros del sistema. Entonces es algo que a mí ya me quedó impregnado, trabajar sobre los parámetros de este sistema, que es muy interesante. Y al empezar a trabajar sobre esos parámetros, en la medida que fuimos improvisando y creando, empezó a aparecer todo esto de los ciclos de vida y de cómo llevar una mirada diferente, que nosotros podemos mirar las cosas de un lugar distinto. O sea, yo puedo mirar esta taza de un lugar, pero también la puedo mirar de acá, también la puedo mirar de acá. Sí, a veces, o sea, eso que no nos damos cuenta, que miramos siempre de adentro de la caja lugar. Y no miramos desde afuera de la caja, ¿no? Exacto. Como poder tener una mirada diferente o dejarse también sorprender. Cuando uno dice, trátense de sorprender como si fuera una mirada que ve por primera vez algo. Como una mirada de un niño. Sí, como volver a limpiar la mirada, a quitarle a la mirada todos esos prejuicios. Todo lo que, por eso digo lo de un niño, claro, ¿no? Más puro, más simple, más llano, sin cargarla de... Lo que pasa es que el niño lo vamos perdiendo por un tema de rigidez, porque el contacto con el piso, por ejemplo, que en la danza nos vamos tanto al piso y subimos y bajamos y yo digo, eso es muy lúdico, es muy del niño, pero el adulto en general, quien no se dedica al movimiento, va perdiendo ese contacto con el suelo, y es importantísimo, porque ¿quién dice que no podemos? Por ejemplo, un ejercicio que es
muy fácil de hacer y cualquier persona en la casa puede hacer, es en un piso duro, que si es muy frío hay que poner 2 o 3 mantitas, si es calentito con una mantita sobra, soltar todo el cuerpo al piso y dejar que todo el esqueleto, la musculatura se suelte. Parece que no, pero yo te desafío que lo hagas un día, 5 minutos menos, y ahí te das un momento para ti y descubrís que tenés un cuerpo. Porque en la vorágine de todos los días estamos muy en esto, en el adelante. Nos olvidamos que tenemos un atrás, después cargamos en el atrás, pero somos una sola cosa, no somos una cabeza con pies. Ahora, ¿vos sentís que de repente hoy en día estamos cada vez más obligados por estas cuestiones de la sociedad, de las redes sociales, de los parámetros, de las cuestiones impuestas, de alguna manera a actuar personajes, o que nos alejamos más consciente o menos consciente de lo que nosotros somos en realidad para en definitiva actuar, ¿no? Bueno, otro de los parámetros que yo me olvidé de comentarlo tiene que ver, se llama la falsa personalidad. ¿Qué es la falsa personalidad? Justamente cuando tú naces, eres, pero después lo que tú vas siendo es lo que a vos te van diciendo. Por ejemplo, Laura, ay, es tan buena Laura, entonces Laura la buena. O qué fatal que fulanito. ¿No? ¿A vos te decían la buena o la fatal de chica? No, yo era la fatal. Sí, claro, a mí tampoco me tocaba la buena. Yo era la fatal, la payasa en realidad. El personaje mío que yo he descubierto en todo este trabajo, por un lado, uno de los personajes era el humor. El humor que me salvaba en mi casa cuando yo decía, me salvaba de un castigo porque yo decía algo gracioso. Entonces era la que hacía reír. Pero ¿qué pasó? Después fui al liceo y seguí siendo el mismo personaje de payasa, me echaban de la clase. Y después claro, seguí la payasa ya no tenía la misma No, construcción ni no, eficacia no. que en la casa. En la casa No. causaba risa, pero en el liceo no Y marchaba. ahí es donde te empezás a dar cuenta cuando ese personaje que tú construiste porque te venía bien en un momento de tu vida, ya no te hace bien. Entonces por eso digo que está en uno evolucionar. Yo no soy la misma Laura que hace 30 años, por supuesto, y gracias. Y agradezco y siento que he evolucionado, pero porque he trabajado para evolucionar. Porque tampoco es una cuestión que te viene de arriba y te dice, evolucionaste. Sí. No. O la sacaste de adentro un día. No, es un trabajo permanente. Hay un colega médico, que es médico y formado en Río Abierto, que dice, el trabajo con uno mismo es 24 horas. Uno no marca tarjeta con el trabajo. Sí, y con toda uno la vida, mismo. ¿no? Tampoco Claro, hay un pero momento que vos también digas, ya está, es un hasta acá trabajo de llegué, siempre. lo alcancé. Entonces, esa falsa personalidad es eso que nos van haciendo creer que somos. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, si a ti te dicen soy buena, 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 y cuando a ti te pasa una situación que tenés que sacar el personaje opuesto, o sea, la mala, puede ser Terrible. horrible. ¿Por qué? Porque no pasás por eso que tú mencionabas recién, que es la esencia. Entonces, volver a la esencia y no hablar desde el personaje, en vez de, si yo me enojo contigo por algo que tú me dijiste, yo en vez de decirte, pero Laura, ¿qué me estás diciendo? Con un personaje así, que ya lo tengo incorporado, como de enojona, yo te digo, mira Laura, a mí me parece que lo que estamos hablando podríamos transformarlo de esta manera, o no me gustó como me lo dijiste, o cambia totalmente la relación, el vínculo. Y los vínculos se basan en eso, porque cuando caemos en esa falsa personalidad, creemos que somos eso y se terminó. Y no, puedo asegurar que no, que podemos cambiar, que no está bueno decir, yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. Bueno, el que quiera lo puede decir, obvio, y hay mucha gente que lo dice, pero yo pero promuevo... también está ese momento, ¿no? Yo a veces digo, pero en tu casa sola, así frente al espejo o mirando el techo, uno sabe, ¿no? Esa otra parte donde
no está el personaje o no tiene necesidad de actuar el personaje o lo que creemos que somos, ¿no? Sí, nos encontramos con nosotros. Claro, o a veces te enojas por algo que terminás dándote cuenta que en realidad ese no es el kit de la cuestión, sino es que tú estás mal por otra cosa. Que el enojo proviene de otro lado. Exacto. De repente descargamos. ¿Y con quién se pelea uno? Con el que más quiere. Con los que más quiere, generalmente. Claro. Y a veces retroceder ahí, en esa pelea, y poder decir, bueno, no, voy a plantear lo mismo, pero desde otro lugar. Cambia completamente. Después de tantas funciones, ¿no? En una obra de estas características, y con todo este recorrido que ya hizo, ¿qué cosas te han sorprendido más de lo que vos decías, ¿no? De repente hay gente que se ríe, de repente hay gente que, bueno, de las reacciones del público, que me imagino que te transmiten muchas, además. Sí, bueno, después de un montón de funciones, una cosa que a mí me quedó de la última, que fue en Minas, que la gente aplaudió en 2 momentos de la obra que nunca habían aplaudido. Eso la verdad que fue... ¿Y fueron algunos momentos en particular que vos los identifiques, momentos, digamos, como gatillos de...? Claro, la obra tiene van siendo momentos. Entonces, hay momentos donde de repente baja y aparece como un falso final, digamos, pero nunca nadie había aplaudido. Sin embargo, en 2 oportunidades que en ciertos momentos el público aplaudió. Y eso nos llena de alegría porque decimos, bueno, algo pasó ahí. Y después, bueno, devoluciones de todo tipo, de agradecimiento, gente que te dice, ay, yo no entendí mucho, pero vi la infancia y vi la adolescencia y digo, bueno, entonces entendiste todo. Por eso yo recomiendo ver esta obra no desde el cuerpo mental, sino desde el emocional. Capaz que hacer una cosa así tipo... Cuando llegas al teatro, te sentás, lo que algunos dicen, esa respiración que te corta. Dejarte sorprender. Claro. Bajar un poco las expectativas y dejarse sorprender con lo que viene, que es como eso que te digo de la mirada nueva, de permitirse una mirada nueva. Estamos a tiempo. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa en esta charla con Laura Alonso Pérez, pero enseguida regresamos, no se vayan. Cada grano de arena, desde Portezuelo a José Ignacio. Cada sentido que se despierta. Cada rayo, cada gota, cada respiro. Risa. Sabores y miradas. Cada silencio y cada nota hacen de cada momento un momento único y de un lugar único. Enjoy Punta del Este. Experiencias únicas en un único lugar. Pintando con Ulbrica, Ulbrica, Ulbrica. La tarea de pintar se simplifica. Se aplica con rodillo, pinceleta o pincel. Ulbrica en los techos, Ulbrica en la pared, Ulbrica en la fachada y en los pisos también. ¡Qué colores! ¡Cómo rinde! ¡Es perfecta! Pintando con Ulbrica, la tarea de pintar se simplifica.
Continuamos en el ciclo de entrevistas de Punta News y Canal 2 conversando con Laura Alonce Pérez. Bueno, en este bloque anterior estuvimos hablando mucho sobre el proceso creativo detrás de esta obra que Laura va a presentar el sábado 16 en la Unión de San Carlos y algunos de los temas que atraviesan este espectáculo. Pero bueno, también me gustaría abordar incluso la misma obra desde otro aspecto que es inevitable, ¿no? El cambio radical en tu vida desde que Yamandú fue electo y desde que asumió la presidencia. En este último año, todo este tema de la exposición pública, es muy importante, o cuán importante es para vos mantener de repente todo este espacio propio, ¿no? Que tiene que ver con tu carrera, con la danza, con el espectáculo, con el expresarte libremente, pero que ahora lo haces con yo diría que la mayoría de los ojos de los uruguayos puestos en que Laura Alonce Pérez, la artista, la bailarina, es también lo que en Uruguay llamaríamos la primera dama. Bueno, sí, yo agradezco porque primero que no creo en las casualidades, creo que hay causalidades, y yo justamente esta obra la estrené en el 2023. Por algo fue. Podría haberla estrenado en el 24, en el 22, en el 21, pero salió en el 23, después de 1 año y medio de trabajo. ¿Qué significa esta obra para mí? Un cable a tierra de quién soy yo, para no olvidarme de quién soy yo, porque yo soy un artista que trabaja en esto hace muchísimos años y que ahora circunstancialmente la vida me ha puesto en el lugar de ser la esposa del presidente de la República, que me gusta decirlo así, porque es lo que soy. Y claro, me ha venido como anillo al dedo tener esta obra. Porque, ¿en qué sentido? En el sentido de que yo tengo mellizos de 13 años. O sea que hacía 13 años que yo no hacía nada. Bueno. O sea, hacía talleres, daba clases, pero no podía crear un espectáculo para llevarlo, para mostrarlo. Porque ahora ya son liceales, claro, ya son más independientes. Entonces es en un momento donde mi maternidad, que también es importante, la pude también como amalgamar con mi trabajo, que antes no podía, era imposible, porque la demanda de mellizos es mucha. Digo, quien ha tenido mellizos lo sabe, no precisa que explique lo que es tener mellizos. No es lo mismo que tener ni 2 ni 3 de distintas edades. De distintas edades, claramente. Por eso esta cuestión, ¿no? Digo, ¿cómo se hace para, bueno, en este caso amalgamar la maternidad con niños chicos, mellizos, el rol justamente de artista, no perderse, ¿no? En los caminos de la maternidad, de las mujeres, de lo que se supone que tenemos que hacer las mujeres, además. Y bueno, y encima después desembocar en un cambio de vida que me imagino que ha tenido sus impactos para todos. Sí, por supuesto, porque en todas las entrevistas lo he dicho, que a pesar de que Yamandú fue intendente 2 veces de Canelones, y Canelones es un departamento muy complejo, la presidencia es una cosa totalmente diferente, no tengo que explicarlo, digo, evidentemente que es otro el trabajo, son otras las responsabilidades, es otro el alcance, y además nuestras vidas han cambiado mucho porque, bueno, la demanda, si ya un intendente tiene mucha demanda full time, imagínate un presidente. Sí, y el entorno también, Bueno. y la esposa de un presidente también, porque me imagino que hay un montón de gente que, bueno, creo que vos lo has dicho claramente muchas veces, que a ver, como ahora tu esposo es presidente, trata de llegar a él por vos o te plantea directamente a vos cuestiones vinculadas que a veces son muy importantes en la vida de la gente, pero las canaliza a través tuyo. Entonces uno como que también recibe... Sí, eso ya me pasa desde la intendencia. Sí, pero eso ahora sí es el presidente. No es nada nuevo. Sí. Bueno, lo que pasa es que ahora lo que yo hago es filtrar también mucha cosa porque es imposible poder colmar las expectativas de las personas. Y yo no soy política y tampoco tengo un cargo político, y la primera dama en el Uruguay solo lleva el nombre y nada más. No es, tiene digamos, ninguna institucionalidad, yo no tengo ninguna secretaría, no tengo ninguna oficina, no tengo ningún trabajo que ofrecer. Entonces,
Lamentablemente tengo que decirles que soy Laura Alonso Pérez, bailarina, artista, coreógrafa, y a los que le puedo dar trabajo son a los bailarines que bailan conmigo, y apenas podemos hacer una obra. Pero lo que pasa que vos decías ahí algo que forma parte a veces tal vez del tema de los otros, ¿no? Pero los otros generan una expectativa, o el resto genera una expectativa sobre las cuestiones que vos podés llegar a acceder ahora, te digo lo que yo he trabajado durante todo este tiempo, sobre todo con el factor culpa, ¿no? Que uno se siente culpable de no poder ayudar a veces, pero porque no tengo las herramientas tampoco para poder ayudar. Porque yo no tengo, por más que tú vengas hoy llorando y me digas preciso trabajo, ¿de qué manera puedo lograr eso? Pero eso no quita que no sea una carga para vos. Esas cargas en la espalda o en todos lados. Trato de que no sea, y siempre trato de ayudar a todo el que puedo, ayudo. Pero para que no sea una carga, yo eso lo tengo que trabajar en terapia, únicamente. ¿Y vas a terapia? Sí, hace muchos años. Muchos años que hago terapia y pienso seguir haciendo todo lo que pueda. Por lo menos por estos años que quedan voy a seguir. ¿Y eso en esta etapa vos sentís que es un apoyo mayor? Sí. Totalmente. Si no estuviera haciendo terapia, no podría. No podría sostener. Porque ¿qué es lo que no podrías? Y no podría sostener seguir siendo yo sin perderme, como tú dices, en toda esa cantidad de cosas. Las luces del estadio. Sí. Y también darme cuenta que los que nos tenemos que cuidar como familia y núcleo somos nosotros 4. Yamandú, Laura, que soy yo, y los mellizos, somos el núcleo principal de todo lo que viene después. O sea, para mí primero está eso, y después viene todo lo demás. Por más que él sea el presidente de la República, hay algo que tiene que ver con los valores, con el cuidado que solo nosotros nos podemos dar entre nosotros. No hay nadie que pueda sustituir el cariño y el cuidado si no somos nosotros 4. Y sobre todo con los chicos, ¿no? Porque claro. También, a ver, así como yo te pregunto a vos, cambia, no cambia, influye la exposición pública, ser la esposa del presidente, ellos son los hijos del presidente y los agarra en una adolescencia o preadolescencia que no es una edad fácil. No, para nada, pero por suerte como nosotros hemos mantenido una coherencia en nuestra vida, que fueron a una escuela pública, fueron a un jardín público, ahora van a un jardín, perdón, me matan los mellizos si van a un jardín, van a un liceo que es cooperativo, de profesores que es cooperativo, donde van muchos de los que eran compañeros de la escuela pública, van ahí, es todo en el barrio. Esa creo que fue una de las cosas que ustedes sopesaron más a la hora de quedarse viviendo en tu casa, ¿no? Sobre todo yo, como madre, pensando en ellos y en su futuro, porque mover tanto la estructura familiar en esta edad tan complicada que es la adolescencia, amistades, barrio, actividades, es muy complejo. Y nosotros seguimos siendo los que somos. O sea, no vas a ver a una persona diferente de la que era Yamandú. Yamandú sigue siendo el mismo de siempre. Y yo también me considero que sigo siendo la misma persona. Después las circunstancias, obviamente, a ver, que por las circunstancias la vida. Mañana puedas estar en el Vaticano, puedas estar acá, puedas estar reunida, puedas estar en contacto con gente que de repente... Eso es circunstancial. Ahora, lo esencial es mantenerse en una coherencia, en una línea coherente de vida, en no pensar que porque tu esposo es el presidente de la República, yo voy a hacer algo distinto de mí. Yo sigo, por suerte tengo una vocación además. Si yo no tuviera una vocación o no tuviera un camino a seguir, también sería distinto. Pero como yo tengo claro qué es lo que quiero ser y también lo que no quiero ser. ¿Qué es lo que no querés ser? Política, por ejemplo. Ahora, política, cuando decimos política, ¿no? Política de hacer militancia partidaria, porque en realidad también yo viste que nosotros en nuestras posturas de vida es la danza. O sea, si vos me preguntás, mi militancia es la danza.
es llevar la danza donde más puedo, es hacer talleres donde más pueda, intergeneracionales, porque me encanta trabajar intergeneracionalmente, lo siento una cosa muy rica. Ahora en Minas tuve desde una señora que tenía 70 años y nunca había hecho clase, hasta una gurisa que bailaba contemporáneo, que había sido alumna mía acá en Maldonado, y había 30 personas bailando, todas distintas, nada hegemónico, con edades distintas, cuerpos distintos, lugares distintos de donde venían. Entonces, para mí, esa es mi militancia, y lo va a hacer hasta que me muera. ¿Por eso también aceptaste salir en carnaval con la comparsa inclusiva? En realidad lo de la comparsa inclusiva fue así. Yo tengo una conocida muy querida, que es una mamá vieja de muchos años, de Canelones, muy querida por mí, que salía en esta comparsa, pero estaba recién operada y me comentó que no podía salir, que si yo no podía ir un día a un ensayo. Entonces fui a un ensayo en Belvedere, que es de donde salen, y cuando terminó el ensayo me preguntaron si podía salir con ellos, a lo cual yo les contesté que salía en el desfile de 18 de julio, pero salía como una más, porque inclusive hubo ahí un desfasaje entre los que algunos creían y otros de la comparsa. Yo fui a apoyar desde el lugar de esposa de Yamandu Orsi. Claro, porque tal vez alguna gente en aquel momento decía, bueno, pero la invitaron ahora porque es la esposa de Yamandu Orsi. No, es que, bueno, yo fui un poco... ¿Qué pasa? Esa comparsa tiene 10 años. Sí, por eso. ¿Tú la conocías? La conocí este año, mira, por estas casualidades de la vida, bueno, antes de que vos desfilaras, porque en mi barrio se hace un corso barrial que sale desde la esquina de mi casa, y ellos tomaron la parte de justo que estaba enfrente de casa para prepararse. Entonces los vi llegar, me llamó la atención, vi que había ahí personas con capacidades diferentes. Los empecé a observar y después resultó que terminó siendo la comparsa esta cuando se anunció que vos ibas a desfilar con ellos. Exactamente, pero es una comparsa que lleva 10 años y que gracias a que yo estuve ahí, todos los medios estuvieron presentes. Si yo no hubiera estado ahí, los medios no se hubieran hecho presentes. Y para eso está bueno. Entonces la visibilidad, ¿no? Fui a eso, y lo digo sin ningún prurito. Fui a hacer visible un trabajo de 10 años de personas que vienen trabajando y luchando por sacar adelante una comparsa inclusiva. Y, por ejemplo, una de las cosas que me contaban cuando fui es que en una de las llamadas, no me acuerdo, hace 2 años, los largaron adelante cuando todavía no había público. Sí, claro. En los asientos. Contame de qué inclusión estamos hablando. Entonces, yo trabajo con personas con discapacidad desde muy chica, discapacidad mental y física. Y te puedo asegurar que hace falta mucho más visibilidad del trabajo que se hace. Y otra cosa que yo siempre destaco y los creo héroes y heroínas en esta vida es a cualquier familiar que tiene una persona con discapacidad, sea cual sea, porque no tienen ni idea las personas a veces lo que es tener en su casa o en su familia una persona con discapacidad. Y aprender a lidiar además con las situaciones de discapacidad. Porque primero que hay distintas discapacidades, pero hay algunas que son muy difíciles de llevar a cabo, son personas que hay que cuidarlas todo el tiempo, que no pueden estar solas, que necesitan de alguien siempre. Hay otras que no, que pueden ir a actividades, pero hay otras que no. Sí, hay que personas necesitan que están 24 horas. Ahí está. Entonces eso también lleva un costo, y un costo espiritual, porque tú sabes que esa persona va a convivir contigo toda la vida. ¿Y cuántas madres te dicen, ¿y qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con mi hija? Sí. Yo conozco un matrimonio donde vivo, que tienen un hijo, que viven para ese hijo. Es un hijo que iba a vivir muy poco tiempo y sigue viviendo, y se turnan para ir a trabajar, y lo que hacen es dedicar la vida a ese hijo. ¿Y sabés lo que te digo yo hoy? ¿Sabés por qué vive ese chiquilín? Por el amor de esos padres.
Sí, y esos padres que probablemente empiecen a pensar en algún momento qué va a pasar de este hijo. Y que además están sacrificando su vida y lo hacen no lo hacen desde un lugar quejoso. No te dicen, ay, qué horrible. No. Lo hacen de un lugar desde el amor. Y eso yo digo, yo me saco el sombrero. Ahora, más allá de que vos lo hiciste para visibilizar y que sabías que no iba a ser lo mismo, cómo iba a ser la mirada sobre vos y demás, ¿te sorprendió de alguna forma la reacción? Por ejemplo, la misma que hubo cuando asumió Yamandú o esta reacción cuando vos saliste con la comparsa, porque más allá de darle visibilidad, claramente, pero se dijeron muchas cosas, sí, ¿no? Que uno a veces está preparado. Memes, bueno, sí, memes también. Memes, ese otro condimento político partidario. Muchas cosas descalificando, temas como las clases sociales. Algunos virulentos, ¿no? Sí. ¿Te sorprendió la virulencia? Claro que me sorprende, pero me sorprende lo humano, cómo vamos involucionando en ese sentido. Porque los comentarios son muy agresivos. Hay personas muy agresivas, escondidas detrás de una identidad falsa o no, que lo que hacen es lastimar. Porque si tú me decís, Laura, me pareció que en el carnaval tendrías que haberte puesto una pluma en la cabeza. Gracias. O que para la próxima salgas con... bueno, eso es lo constructivo. Pero ¿por qué destruir? ¿Por qué ser tan violentos? Tanto en las redes como de repente... personas que de repente pasen y te digan algo. ¿No te ha pasado que te hayan confrontado personalmente desde un lugar muy violento? Solo una vez y lo pude sortear muy bien porque pienso que la persona estaba fuera de sí, además, pero para mí fue un gran trabajo mantenerme en mi eje y poder controlarme. Después cuando me subí al auto me puse a llorar, pero te quiero decir... pasa de todo, pero tengo que aclarar que fue solo una vez. El 90% de las veces que la gente me ha parado, sobre todo mujeres, me han parado para decirme que se identifican conmigo y por esos dos gestos, tanto del carnaval como mi salida al balcón. ¿Por qué? Porque lo vieron genuino, porque no lo vieron nada armado, porque vieron que era una persona común y corriente. Y eso es lo que hace falta en la humanidad, mostrarse como uno es. ¿Por qué yo me voy a mostrar como no soy? ¿Para quién? Sí, yo me acuerdo que en una tertulia de prensa de la radio, cuando después del primero, después de que asumió Yamandú, que estábamos hablando de esto, yo me acuerdo que decía, yo no sé, le decía yo no la conozco, a Laura, con mucha gente de acá, de los periodistas que te conocen desde hace mucho tiempo. Digo, a mí me pareció que ella lo que demostró fue lo que le salió. Pero claro, está el tema de cómo espera la sociedad a veces en su conjunto, la población, ver a una primera dama, ¿no? Que eso que decíamos, el Uruguay tiene una mirada medio... conservadora, que si bien no existe la figura de primera dama, es como que hay una expectativa sobre qué debería o cómo debería comportarse o qué debería ser, cómo debería vestirse, no sé, lo que vos quieras. Pero ¿vos sentís que eso te pesa o tenés que tenerlo en cuenta en la diaria? Yo creo que he venido a romper con el molde, pero no a propósito, no queriendo. He roto con el molde porque me estoy mostrando como soy. Y al mostrarme como soy, hay gente que le gusta y gente que no. Y uno no le puede agradar a todo el mundo. Yo no soy política, yo no estoy pidiendo que me voten. Yo estoy invitando que vayan a ver un espectáculo. Es bien diferente, es muy diferente. Justamente, porque vos venís del arte, no venís de la política partidaria, que me voten. Yo no estoy buscando votos. Es muy distinto. Ponete a pensar, si yo como artista lo que estoy haciendo, viniendo a los medios, es que me vayan a ver un espectáculo, eso es una cosa. Ahora, cuando tú haces campaña política, es completamente distinto. Yo eso no lo podría hacer nunca, ni lo haré, porque no es mi vocación. Bueno, pero de cualquier manera, sin ser tu vocación, sos una persona sensible a lo que pasa en la sociedad, escuchás de repente tal vez hoy muchísimos más planteos y problemas de la gente por tu rol o por tu lugar de ser la esposa del presidente.
¿Qué cosas a vos te preocupan o de repente te llevan incluso a veces hasta conversar tranqui en el ámbito personal de tu casa con Yamandú, de cómo está esta sociedad, de lo que está pasando? Lo que vos decías, por ejemplo, estamos cada vez más violentos. Sí. Y bueno, no, yo creo que lo más importante es la falta de trabajo. Uh-huh. Eso me preocupa muchísimo porque sé que es uno de los principales problemas, ¿tá? Porque el trabajo dignifica a la persona y cuando no hay trabajo empieza como a quebrarse una sociedad. Estructuralmente la pobreza cambia y también el medio ambiente es algo que me preocupa. Hay cosas en las que estoy de acuerdo y cosas que no, porque no pienso igual, porque yo tengo también mi pensamiento y eso no está mal. Pero no pensás igual que quién o que Yamandú. Sí, y por ejemplo en temas ¿en qué, digamos? Y por ejemplo, yo qué sé, lo del petróleo. Yo no estoy de acuerdo con él y sin embargo, bueno, es mi esposo y él está trabajando con eso y él cree que eso es positivo y para mí no. Y bueno, ¿y por qué no lo voy a decir? ¿Y qué te dice él? Y nada, que lo diga. Porque tenemos una relación muy frontal. Y él me dice, decilo, lo tenés que decir, porque nosotros, por ser pareja, no tenemos por qué pensar igual. Porque además, yo no soy política. No, pero otros podrían decir, ella se tiene que callar para no... El otro defiende la posición política, sí, porque están del mismo lado. Pero como yo no soy política, me considero una ciudadana común, tengo la posibilidad de pensar y decir lo que quiera. Entre la artista, justamente, la mujer, la mamá, la figura pública que sos por el arte, pero además por ser la esposa de Yamandú y todo lo que cambió en tu vida en el último tiempo desde que él llegó a la presidencia, porque estamos de acuerdo que también como intendente tenía un rol público, pero era mucho menos, de repente más, les permitía más espacios de privacidad. Sí, claro. Pero, ¿dónde sentís hoy que está tu verdadera fuerza? Y bueno, mi fuerza está en la maternidad a full, porque es algo que uno no deja nunca de mirar a los hijos. Bueno, tú que sos mamá lo sabés. Yo una vez nunca me olvidé con una española que vino cada 2 años hace un congreso de Río Abierto. Esta vez había sido en Piriápolis, en el Argentino Hotel. Y vino gente, porque Río Abierto está en varias partes del mundo. Una española que tenía un único hijo de 23 años. Le tocó trabajar conmigo en un ejercicio de A2. Y me dice, yo me vine a ver si puedo dejar de mirar para mi hijo, que tiene 23 años. Europea. O sea, uno nunca deja de mirar hacia los hijos, así tengan la edad que tengan. Entonces, mi mirada y mi fuerza está puesta en esa maternidad, que soy bastante leona como madre, y también en seguir adelante con mi proyecto de la danza y del movimiento y de llevar el movimiento y la danza a todos los lugares y todos los rincones posibles que pueda, porque es lo que me hace feliz. Yo el otro día después de Minas hice una videollamada con mi familia y estábamos con una de mis compañeras y viste tal la de videollamada, te ves la cara. Y nos veíamos una cara de felicidad. ¿Viste cuando, no sé, parecía que nos hubiéramos hecho un lifting? Claro, cuando irradiás. Y eso ya, o sea, cuando le decía, Ana Clara se llama mi compañera, le digo, mirá la cara de felices que tenemos. Y sí, ¿por qué? Porque habíamos hecho lo que nosotros sabemos hacer y estamos convencidas de que es el camino. Laura, éxitos el sábado en San Carlos. Bueno, y gracias por haber venido a compartir este espacio con nosotros. Gracias a ti, Laura, un gusto. Señores, y a ustedes gracias como siempre por acompañarnos semana a semana en el ciclo de Punta News en Canal 2. Nos reencontramos y la invitación, por supuesto, es para la semana que viene. Este programa fue una presentación de Ulbrica, Enjoy Punta del Este, de Administración Nacional de Puertos, Grupo PLA Constructora y Shark Club.